olvides suscribirte a nuestro canal. En esta mañana, el Ministerio de Ortodoxia nos ha enviado un tema para ser expuesto a la Iglesia del Señor. Al concluir también este hermoso tema, hemos recibido también un mensaje de parte del Consejo de Obispos, que es, hermanos, en referencia al apóstol de Jesucristo. Y al final de nuestra explicación también le daremos lectura y nos gozaremos con este hermoso mensaje. Mis hermanos, el tema de esta mañana se titula La verdad de nuestra fe y es la segunda parte del tema que escuchamos el día domingo anterior. Respuesta ante algunas acusaciones que se hacen en contra de la Iglesia del Señor. Para iniciar este hermoso tema, va su hermano a leer las palabras del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, enviadas el 8 de diciembre del año 2023. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Jamás de los siervos de Dios saldrán palabras o acciones que perjudiquen al ser humano y que vayan en contra de los mandamientos de Dios. Y aunque dicen la Iglesia obedecería en todo a los siervos de Dios, los hombres de Dios actúan como dice la Escritura. En Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Hasta ahí damos lectura. Tomen, mis hermanos, sus lugares. Analizamos, mis hermanos, un poco esas palabras del apóstol de Jesucristo y vemos nosotros, porque no solamente lo escuchamos, sino que lo conocemos su vida, conocemos su enseñanza y sabemos que es una gran realidad, una gran verdad lo que él nos comenta, que de los hombres de Dios no salen, hermanos, palabras malas. De los siervos de Dios no salen comentarios feos. No se ven en ellos acciones, hermanos, que atenten contra la humanidad, mucho menos contra la membresía de la iglesia. Esto nosotros lo conocemos, lo sabemos. Hemos sido instruidos por un apóstol de Jesucristo. Hemos visto su vida y su testimonio. Y el actuar de ellos no es un actuar para venir, hermanos, a destruir, a dañar, a condenar, sino para edificar, para construir, para salvar. Esa es la predicación del apóstol de Jesucristo. Esa es la vida de los hombres de Dios. Esa es la vida de Cristo. Y sabemos nosotros que el Espíritu de Cristo mora en sus siervos, mora en sus apóstoles. De tal manera que no puede en la vida de un siervo de Dios hallarse palabras, hermanos, hirientes, palabras ofensivas. No hay rencor contra la humanidad. No las hubo nunca en Cristo, ni las habrá en ellos. En una ocasión, cuando los discípulos andaban, hermanos, aprendiendo de su maestro, porque así le llamaban al Señor Jesús maestro, de él aprendían todos los días. Cuando andaban detrás de él, en una ocasión el Señor Jesús les da una misión y les dice: vayan, adelántense, entren a la ciudad y preparen todo para mi llegada. Así lo hicieron dos de sus discípulos, hermanos, en aquel lugar, hablando de Jacobo y de Juan. Y al llegar a aquella ciudad y querían ellos preparar la llegada del Señor, pero no fueron bien recibidos en aquella ciudad. No hubo, hermanos, la oportunidad de que tendieran su consejo, que les ayudaran a preparar aquel lugar para recibir a su maestro. De tal manera que cuando los discípulos regresan al Señor Jesús, llegan, hermanos, con un dolor en su corazón, llegan con una angustia dentro de ellos por aquel rechazo que habían recibido, no hacia su persona, sino hacia aquel que consideraban su Señor, su Maestro, el Hijo de Dios. Y entonces, en aquel enojo que sentían ellos y en aquel dolor,
le expresan al Señor Jesús unas palabras y le dicen: Señor, por este rechazo que nos han hecho, ¿quieres que roguemos a Dios para que descienda fuego del cielo y los consuma? Fíjate, hermanos, lo que estaban ellos pensando en aquel momento. Estaban pensando consecuencias para aquellos que los habían rechazado. Estaban pensando en que aquellos que no lo quisieron recibir, que Dios de verdad viniera fuego y los consumiera a todos ellos, los acabara a todos ellos. No era un buen pensamiento. El Señor Jesucristo, cuando leemos nosotros este testimonio, los reprende. Así dice la Escritura, que Él les reprendió y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque sabemos nosotros que los hombres de Dios son de un espíritu. Nosotros estáis confundidos, no sabéis de qué espíritu sois vosotros. El Hijo del Hombre no ha venido a perder a las almas de los hombres, sino a salvarlas. Esa fue, hermano, su respuesta. Ahí con esa respuesta estaba instruyendo a sus discípulos, aquellos que estaban aprendiendo de Él cómo reaccionar ante el rechazo del mundo. De tal manera que en los hombres de Dios no vemos nosotros, hermanos, represalias por el reproche, hermanos, o por la no atención. Los hombres de Dios no están puestos para condenar. Y eso el apóstol Nazón a nosotros nos lo ha explicado. Y hemos visto no solamente, hermanos, esto de palabras, sino en hechos, en obras, de cómo esperando nosotros, hermanos, alguna palabra en contra de aquellos acusadores, en contra de aquellos señalamientos, el varón de Dios guarda silencio y nos invita a nosotros más bien a tener misericordia por ellos y orarle a Dios por cada uno de ellos. Es lo que, hermanos, hay en los hombres de Dios, porque una vez más el Espíritu de Cristo está en ellos. Así son los apóstoles de Dios. Aunque el mundo quiere ponerlos, hermanos, como hombres malos, como hombres perversos que nos impulsan a nosotros a obras malas, no es cierto. De un hombre de Dios nunca vamos a escuchar un consejo que nos vayamos al pecado, que nos levantemos en contra de un gobierno, o que hagamos, hermanos, algo que es, hermanos, ofensivo para la sociedad. Nunca lo hemos escuchado y nunca lo vamos a escuchar de un hombre de Dios. Pero ahí están los hombres a veces confundiendo las palabras de los siervos de Dios. Porque el hombre que no tiene al Espíritu de Dios no puede comprender las cosas espirituales. Y las analiza a su manera, de manera carnal. Pongamos el ejemplo de Cristo, cuando Cristo dijo, ¿verdad? Destruid el templo de Dios y en 3 días lo edificaré. Y dice, y él hablaba de su cuerpo. Pero aquellos que no entendían las cosas espirituales, ¿cómo lo tomaron? De manera material, de manera literal. Quiere destruir el templo que tantos años hemos tardado en edificar. Hay que llevarlo y juzgarlo y condenarlo por estas palabras, por este atrevimiento de lo que ha dicho. Decía el Señor Jesucristo, es necesario que ustedes coman mi carne y beban mi sangre si un día quieren obtener la vida eterna. ¿Y qué pensaba el que no entiende lo espiritual? ¿Cómo habla este hombre de esta manera? Vamos a ir y vamos a tener que morder su cuerpo y comer su carne y nos darán, después de sacar la sangre, un traguito a cada uno para beber su sangre. Y empezaban a divagar en su mente porque las cosas espirituales no las comprendían. Y así pasa, hermanos, en este tiempo. A veces, hermanos, las palabras de los hombres de Dios se les da otro sentido porque no se analizan de la manera correcta. Pero la iglesia sí conoce las palabras de un hombre de Dios y sabe interpretarlas, porque esa gracia nos ha dado Dios a cada uno de nosotros, porque somos espirituales. Eso somos cada uno de nosotros. Entonces vamos viendo nosotros cómo a veces surgen personas. En una ocasión llegaba un reportero y decía, es que estos de la luz del mundo son tan fanáticos y siguen tanto a su líder, que cuando ese líder les diga quítense en la vida, todos se la van a quitar. Mira el pensamiento, porque nos escuchaban a nosotros repetir una frase y publicarla que decía, juntos hasta el último aliento. Los hombres de Dios nos han enseñado a amar nuestra vida.
y no somos capaces nosotros ni siquiera de aruñar nuestro cuerpo porque sabemos que es templo de Dios y lo cuidamos. Y ahí están los hombres pensando que seguimos de manera fanática a un hombre que nos dirige y que cuando nos diga estas cosas, nunca de un hombre de Dios saldrán palabras que vayan en contra de lo que Dios ha establecido. A los mandamientos de Dios. Nunca vamos a encontrar eso en ellos. Pero ahí están ellos imaginándose las cosas, hermanos, y queriendo desprestigiar a la iglesia. Tildarnos de gente incapaz de pensar por sí mismos. Andaba predicando su hermano en una ocasión, me acompañaba un hermano, el hermano Víctor, y yendo, hermanos, a una casa, de repente aquel hombre al cual le dábamos testimonio y lo invitábamos a la iglesia, hacía él una pregunta, se atrevía a hacer una pregunta, y me decía, oiga pastor, ¿es cierto lo que dicen de ustedes? ¿Es cierto que los líderes de esta iglesia, los que les llaman pastores y ministros que están a la frente de la iglesia, una vez por semana escogen a la mujer, a cualquier mujer que haya en la iglesia y duermen con ella? Imagínate, hermanos, lo absurdo de ese tipo de razonamientos, de ese tipo de cuestionamientos, de señalamientos. Yo nada más, hermanos, me venía a mi mente, pues, aquellas palabras que tanto hemos escuchado, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué podría haber en el corazón de una persona que trae este tipo de pensamientos a su mente? Que nos consideran tan descabellados de hacer cosas, hermanos, que atentan. Hermanos, ¿qué tipo de preguntas, qué tipo de señalamientos? Y así están ellos, confundidos, y de la abundancia del corazón habla su boca. Así es. No hay cosa más falsa, hermanos, que este tipo de señalamientos que se levantan contra la iglesia. Y hoy el tema es en respuesta a unas acusaciones graves que hacen contra la iglesia. Y vamos a ir viendo con respecto, hermanos, a cómo desarrollemos el tema, según nos han escrito los hermanos de ortodoxia, y a ver estos razonamientos, hermanos, y estos cuestionamientos que se hacen en contra de la iglesia, y qué equivocados que están en ello. Pero lo que quieren es tratar de confundir a la sociedad con ese tipo de señalamientos que hacen hacia la iglesia del Señor. Pero, dice el varón de Dios, nunca van a escuchar de un hombre de Dios palabras que vayan en contra de los mandamientos que Dios ha establecido. Ni saldrán de sus labios palabras, hermanos, perversas, palabras malas. No son los hombres de Dios de esta manera. Son cosas que, hermanos, son utilizadas no solo en este tiempo, sino a lo largo de la historia de la iglesia, para destruir, para dividir, para dañar. Satanás quiere que esta iglesia no siga avanzando. Satanás quiere dañar la fe de algunos hermanos, pero la iglesia sigue firme. La iglesia sabe en quién ha creído. Hermanos, y hace unos días hablaba su hermano de lo que es esta arma de desinformación que se está utilizando en contra de la iglesia del Señor, donde toman algún comentario, lo transgiversan, donde tratan de ponernos a nosotros como delincuentes, como personas malas ante la sociedad, como personas que vamos en contra de los gobiernos y tratan de señalarlos para que la sociedad nos aborrezca, con calumnias, con falsos testimonios. Decía su hermano, eso es algo muy común que vemos en este tiempo en la sociedad, este arma de desinformación. Yo veo cómo en este país, hace un par de años empezaron a llegar personas de nacionalidad colombianas a buscar empleo, a tratar de mejorar su vida. Y hermanos, entre las miles de personas que vinieron, por ahí salió una y cometió un delito. Y por allá en otra ciudad salió otra y cometió, hermanos, otro delito, quebrantó la ley. Y empiezan en un momento una persecución mediática en redes sociales en contra de los colombianos. Este tipo de personas, hermanos, este tipo de personas que vinieron a trabajar a este lugar, muchas de ellas los conocemos, han venido incluso a estar entre nosotros, han compartido momentos, y los que han venido a este lugar los conocemos y sabemos que son gente trabajadora, gente humilde,
gente que no anda pensando en delinquir, pero en redes sociales se divulga que todos son malos, que todos son perversos, que todos son asesinos, que todos son ladrones, y empiezan una campaña en redes sociales a tratar de desprestigiarlos y de expulsarlos del país. Eso es una campaña de desinformación. Así es que actúan las campañas de desinformación, porque las personas que conocemos son personas muy buenas, muy respetuosas, aquí han venido, han compartido un alimento con nosotros, han compartido su experiencia de vida. Algunos de ustedes trabajan donde hay, algunos de ellos son compañeros de trabajo y ahí están buscando hacer lo correcto y ganarse su vida y mandar dinero a sus familias. Pero si nos metemos a redes sociales, son gente perversa, son gente mala, son gente que hay que expulsar. Eso es una campaña que se montó, así trabajan estas campañas de desinformación y es lo que se quiere hacer con la iglesia. Una campaña en la cual se nos señala como gente muy mala, que es un problema para la sociedad. Hermanos, entonces, estos cuestionamientos y estos señalamientos siempre van a existir, pero nosotros nos invita un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo, a través de nuestra vida a dar testimonio que somos distintos a como quieren mostrarnos. Y poco a poco, conforme nosotros vamos dando testimonio con nuestras buenas obras, la sociedad no es ciega. La sociedad, hermanos, no es torpe. Ellos razonan. Ellos también meditan. Y cuando ven a la iglesia haciendo obras sociales y cuando nos ven nuestros vecinos en nuestra forma de vida correcta, ellos también meditan, ellos también observan y ellos también en algún momento dicen, esta gente no es como lo señalan, esta gente no es como están diciendo, porque ellos nos están observando. Dice la palabra del Señor que los apóstoles, mis hermanos, empezaron a hacer muchas obras, muchas señales buenas en favor del pueblo, en favor de la sociedad. Hechos capítulo 5, versículos 12 y 14. Dice que por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 14. Mira, hermano, lo que nos dice este pasaje, el testimonio que así se relata de la iglesia. De la iglesia y de los apóstoles se divulgaban muchas cosas feas. Había una persecución en contra de la iglesia. Pero conforme llegaba el apóstol o los apóstoles a cierto lugar, empezaban, hermanos, a hacer obras buenas. Empezaban a mostrarse, hermanos, que eran hombres buenos, que ayudaban a la sociedad, sanaban enfermos, apoyaban de una manera y de otra. Los que andaban en persecución o los que tenían esa obra de Satanás en su corazón, dice que no se atrevían a juntarse con ellos, porque eran los acusadores, eran los que señalaban, eran los que levantaban falso testimonio y no se atrevían. Pero había una parte de la sociedad, una parte del pueblo, que al ver las obras que los apóstoles hacían, al ver la obra y la conducta de los hermanos, dice que los alababan. ¿Por qué? Porque eran capaces de observar sus vidas, porque eran capaces de compartir y convivir con ellos, y sabían que no eran como los señalaban o como querían que los vieran. Así estaba el pueblo en aquel lugar. Dice que a pesar de que aquellos hombres no se atrevían, el pueblo los alababa grandemente. Y esta conducta y este buen testimonio y estas buenas obras iban sirviendo, dice que para que muchos se fueran acercando a la iglesia. Muchos, tanto hombres como mujeres, se añadían, se iban bautizando en la iglesia, porque ellos mismos fueron capaces, hermanos, de razonar, de ver el testimonio, de escuchar la palabra, ver si era una palabra mala o era una palabra buena.
y eran convencidos por esa palabra. Dios tocaba sus corazones. Así que en este tiempo a nosotros también nos toca actuar de la misma manera, siendo ejemplo al mundo, siendo ejemplo donde quiera que estemos con una buena conducta. A eso somos llamados. Bien, vamos a empezar a ver 3 cuestionamientos que se hacen contra la iglesia, 3 señalamientos en los cuales vamos también a ver la respuesta ante estos señalamientos. Respuesta con respecto a la Biblia, a la Escritura, porque nosotros debemos estar preparados para defender nuestra fe y para con argumentos bíblicos poder dar respuesta a los señalamientos. Primer acusación que se hace en contra de la iglesia. Dice que la iglesia actúa con señalamientos discriminatorios y de sanción. Quienes han actuado con estos señalamientos y conductas peyorativas en contra de la iglesia del Señor, nos acusan de secta y de un grupo aislado, muchos señalamientos peyorativos, con los cuales pretenden ahora atribuir a la doctrina de Cristo y a la iglesia dicha enseñanza, tomando términos de las Sagradas Escrituras y desviando su sentido real. Cualquiera, así dicen ellos, cualquiera que no sea miembro de la iglesia a la luz del mundo, es un gentil y sufrirá la condenación eterna. Ellos señalan esto como que nosotros lo decimos, como que nosotros lo predicamos, que así le hablamos a la sociedad o así vemos a la sociedad, discriminamos a los demás diciéndole ustedes son gentiles, ustedes no valen la pena, con ustedes no nos juntamos ni nos relacionamos, esos son ustedes, son gentiles y ustedes se van a condenar. Este es un señalamiento y una acusación que se está haciendo en contra de la iglesia. Y se toman argumentos bíblicos para tratar, hermanos, de transgiversar, ¿verdad?, el sentido de las cosas. Y toman la palabra gentil. Ustedes hablan y toman la palabra gentil para hacer una separación de la sociedad. La palabra gentil lo que hace, hermanos, es una separación en cuanto a lo que es un creyente y un incrédulo. La palabra gentil no se usa para señalar, hermanos, a personas de distinto color, a personas de distinta nacionalidad. No es utilizada la palabra gentil para esto. A veces hay una mala interpretación en las Escrituras cuando se habla, hermanos, cuando se expresa esta palabra. Esta palabra, hermanos, hablando de los gentiles, si buscamos en la Biblia, el primero que la utilizó, el primero que vemos nosotros en el testimonio que la utilizó fue el profeta Isaías. Cuando al referirse en el tiempo futuro, en una profecía, le llama a la región de Galilea, le llama Galilea de los gentiles. Pero esta palabra no está aplicada, una vez más, a personas que sean de una nacionalidad en particular. Porque si nosotros analizamos a Galilea en el tiempo de Jesús, que era cuando se aplicaba esta profecía, Galilea era una región, hermana, poblada de judíos, con una particularidad. Por estar, hermanos, un poco apartada esta provincia, esta región, hermanos, y hacia el sector donde está orientada esta región, tenía, hermanos, alguna influencia extranjera. Los asirios, los persas, los griegos y hasta los romanos. Era una región que tenía mucha influencia y los judíos habían cambiado muchas de sus costumbres, pero en general seguían siendo judíos. Eso eran. Y vemos nosotros que el profeta Isaías les está llamando Galilea de los gentiles, de tal manera que no se está refiriendo la palabra gentil a una nacionalidad, sino, hermanos, a la fe de ellos, quienes eran creyentes y quienes no eran creyentes, porque ahí en Galilea se caracterizaba porque no eran personas creyentes, por la influencia extranjera. Hermanos, por eso se caracterizaban y por eso le llama el profeta de esta manera. Pero no es, hermanos, cuando se utiliza la palabra gentil haciendo una división social.
No se utiliza para eso la palabra gentil. A ver, cuando el Señor Jesucristo envía por primera vez a sus discípulos a que vayan a predicar, les dice: por camino de gentiles no vayáis. Esto, hermanos, no era un menosprecio a las personas no creyentes, sino, hermanos, que el Señor Jesús tenía una misión que cumplir. Y en primer lugar tenía que predicar esta palabra a los judíos. A ellos fue mandado. Pero en el plan de Dios ya estaba todo acomodado. Ya Dios sabía, hermanos, lo que iba a acontecer. De tal manera que los judíos no pueden, hermanos, reclamar a Dios. No, es que no tuviste misericordia, es que no predicaste, es que no nos hablaste, porque a los primeros que mandó Dios hablar esta palabra fue a ellos. Pero al ver el rechazo, pero al rechazar ellos esta palabra, vemos que el Señor Jesús, hermanos, una vez más comisiona a sus discípulos y les dicen: vayan por todo el mundo a predicar esta palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vayan. Y abre, hermanos, el panorama a sus discípulos para que cualquiera pudiese escuchar este mensaje. Y vemos nosotros, hermanos, como en esa misericordia de Dios por todos, aún por los gentiles, hablando de aquellos que no son creyentes, fue levantado un apóstol. Y Dios, cuando lo levanta, le habla y le dice: te he puesto para luz de los gentiles, así, a fin para que sea salvación hasta lo último de la tierra. No, Señor, decía Ananías, no quiero ir porque ese hombre al que tú me mandas es un hombre que ha perseguido la iglesia, le tenemos miedo a ese hombre. Le dice Dios: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que la palabra gentil no es una palabra, hermanos, que venga a causar división en la sociedad. Simplemente es una palabra que identifica a aquel que es creyente y no es creyente. Y a nosotros no se nos enseña, hermanos, a menospreciar al gentil. No se nos enseña a discriminar al gentil. ¿Verdad que no es la enseñanza del apóstol esta? No, porque el mismo Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el Señor Jesucristo tuvo compasión por todos ellos. Y así los hombres de Dios sienten compasión por los gentiles. Y nos envían a nosotros a predicar a los gentiles, a darles testimonio. No a que nos aislemos, no a que los discriminemos. Es que ustedes son esto, ustedes son lo otro. No es esta la enseñanza que hemos recibido de un hombre de Dios. Yo me acuerdo que yendo a predicar con un hermano nuevo, con un hermano recién bautizado, y no siendo consciente él de la forma en la cual se predica la doctrina, él pasaba y veía un grupo de jóvenes que estaban con una cerveza en su mano y llegaba a intentar reprenderlos. Arrepiéntanse, en esos pecados delante de Dios, se van a condenar, se van a ir al infierno, y empezaba con palabras, ¿verdad?, a querer exhortarlos. No, hermano, no es la forma de predicar. No, hermano, así no se le habla a las personas. Inmediatamente el ministro corrige ese tipo de actitudes, ese tipo de cosas que el hermano las está haciendo porque todavía no tiene el conocimiento. Pero nosotros tenemos el conocimiento y nosotros sabemos, hermanos, que no podemos nosotros juzgar ni decir este se condenó o este se salvó, porque es un juicio que a Dios corresponde. No nos corresponde a nosotros. No discriminamos nosotros a la sociedad. Esto, hermanos, es muy falso. Esto no es una realidad. Porque no nos enseñan los hombres de Dios ni la palabra del Señor a esto. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Para eso vino nuestro Señor Jesús, a salvar. No vino a condenar al mundo, vino a salvar. Y así es la iglesia. No viene, hermanos, condenando, no viene discriminando, no viene, hermanos, señalando, ustedes son inferiores. No, hermanos, no hacemos eso nosotros. Al contrario, tratamos nosotros siempre de dar un buen consejo.
siempre acercarnos a ellos para poder predicarles esta palabra, porque queremos nosotros que ellos también un día ocupen un lugar entre nosotros. No los menospreciamos, ¿verdad que no? No los discriminamos tampoco. No lo hacemos de esta manera. En la segunda acusación, hermanos, que se da contra la iglesia, dice así: acusan que la iglesia predica y practica el aislamiento y la exclusión al que abandone la fe de Dios. Se pretende atribuir a la iglesia del Señor y al creyente en Cristo que si un miembro de la iglesia a la luz del mundo abandona la iglesia, será condenado al ostracismo por los miembros de la iglesia. Esta es una acusación, que aquel miembro que se aparta de la iglesia, la misma iglesia lo condena al ostracismo. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere esta palabra? Vamos, hermanos, viendo un poquito el origen de esta palabra. Y este término se utilizaba en una práctica política en la antigua Grecia, el ostracismo, en Atenas. Esta práctica, hermanos, del ostracismo, era un congreso que se hacía en el cual los ciudadanos se reunían, escribían, hermanos, un nombre de una persona al cual querían ellos que fuera expulsado de la ciudad. A esto se le llamaba ostracismo. Una vez al año se reunían, hermanos, en Grecia, los políticos, y ahí reunidos debatían si ese año permitían el ostracismo. Si esto era avalado por la asamblea, entonces se reunían todos y reunían al pueblo y se hacían este tipo de votaciones. Si algún nombre que ahí se escribía en esos papeles recibía más de 6,000 votos, esta persona era expulsada de Atenas. Era expulsada por un término de 10 años, totalmente, hermanos, que se fuera, señalando a esta persona como un mal para la sociedad. Y entonces esto del ostracismo, dicen que nosotros lo practicamos con los miembros que se retiran de la iglesia o con los miembros que por un momento se apartan, y que nosotros así entonces nos reunimos y lo señalamos y le impedimos que vuelva y lo retiramos y lo expulsamos de este lugar. Es el señalamiento que se nos está dando. Una acusación que se da en contra de la iglesia, que nosotros practicamos. En este día el ostracismo se usa en el sentido figurado para referirse a aislar o excluir socialmente a una persona. Y de eso nos acusan a nosotros como miembros de la iglesia, que nosotros hacemos este tipo de prácticas en la iglesia del Señor. Hermanos, qué equivocados que están. A ver, nosotros como ministros, cuando somos cambiados a otro lugar, en las indicaciones que nos da un apóstol de Jesucristo, de las primeras cosas que debemos hacer al llegar a un lugar, es ir a visitar a los apartados, a los que se han retirado, a los que no están viniendo a la iglesia. No a señalarlos y decirles, no se junten con ellos, apártense de ellos. Ir con amor a buscarlos, a ver qué les ha pasado, a ver si podemos en algo ayudar, a ponerlos en oración, deseando, hermanos, que Dios se compadezca y verlos un día nuevamente volver a entrar al templo. Y cuando uno de ellos entra al templo, nosotros glorificamos, porque es la enseñanza que tenemos de los hombres de Dios. Es lo que Cristo nos enseñó. ¿Se acuerdan de la enseñanza que dejó hablando del hijo pródigo? De aquel joven que se fue, hermanos, teniéndolo todo y su herencia la malgastó en la perdición. Allá en el mundo con sus amistades derrochó y hizo cosas feas. Allá llevó su vida en desorden. Pero un día, estando en una situación difícil, reconoció que él antes tenía una buena vida. Y por un momento decide
inclinar su cabeza, sentía un arrepentimiento lo que hizo y dice, voy a volver. No estaba seguro si su padre lo iba a recibir. Sabía que había cometido errores. No le voy a pedir ni siquiera que me dé un privilegio, que me conceda que soy su hijo, no. En su mente decía, déjame ser uno de tus jornaleros, déjame ahí ayudar en lo que pueda. Pero cuando llega a aquel lugar, su padre sale corriendo a su encuentro y lo abraza y llora con él y manda a ponerle ropa distinta, a ponerle nuevamente un anillo sobre su dedo, a hacer una fiesta porque había venido aquel que se consideraba ya muerto. Esa es la enseñanza de Cristo. Esa es la enseñanza que hay en la iglesia. No tomamos nosotros aquel que se ha retirado y lo despreciamos y lo desechamos y lo aislamos y empezamos a hablar mal de él y cuestionamientos y lo expulsamos que nunca más vuelva. No es la enseñanza de Cristo, mis hermanos. No es esto, hermanos, una realidad. Esto es muy falso. Siempre estamos al pendiente de los hermanos. Mira al varón de Dios en cada presentación, cuando él va a orar por la iglesia, cuando él va a pedir bendición a Dios, se acuerda de ellos también, de los que se han retirado, de los que están allá escondidos porque les da vergüenza volver, porque reconocen sus errores. Y ahí está el varón de Dios en su misericordia, hermanos, orando a Dios, intercediendo por ellos. Esa es, hermanos, la enseñanza que tenemos de un hombre de Dios. Eso, hermanos, es lo que nos ha enseñado el apóstol de Jesucristo. No es cierto, hermanos, que nosotros practiquemos este tipo hermanos, de prácticas, desprestigiando, hermanos, y menospreciando a un hermano que por alguna razón se haya apartado de la iglesia. No es esto cierto, hermanos, de ninguna manera. Porque aún aquel, hermanos, que se aparta, el Señor espera en algún momento, hermanos, su arrepentimiento. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que espera Dios. Esa es la enseñanza que tenemos. Es la práctica, hermanos, que hay en la iglesia. Porque nosotros, en la iglesia, no somos instruidos de esa manera. Nosotros, al igual que Dios y al igual que el apóstol de Jesucristo, no aborrecemos al pecador. Aborrecemos el pecado, pero no al pecador. Y muestra de ello es la predicación de Cristo. ¿Y a quiénes somos enviados nosotros a llevar este evangelio? No a la gente buena de este mundo, sino a los perdidos. De tal manera, hermanos, que estos argumentos son falsos. No se acomodan, hermanos, a una realidad. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Decía el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Ven la enseñanza? No es entonces una realidad lo que lo que estos perversos hermanos señalan contra la iglesia, como quieren exponerlos al mundo, es que hacen este tipo de prácticas. Es que ellos se creen superiores y nos llaman gentiles y nos condenan. Y es que ellos, incluso a los que son parte de su iglesia y por un momento cometen un error, los expulsan.
no les permiten su regreso, lo señalan. ¿Esa es la enseñanza? No, no, hermanos, no es una práctica de la iglesia. Por eso nos invitaba el Espíritu de Dios a que debemos nosotros analizar la doctrina, el Evangelio, y poder dar una respuesta conforme a el testimonio, hermanos, que hay en la Escritura y al testimonio que damos hoy con nuestra vida. Porque cualquiera puede venir y conocernos, puede venir y estar entre nosotros y se dará cuenta que no somos ese tipo de personas que odiamos, hermanos, que deseamos la condenación. Vemos al varón de Dios y aún aquellos que le consideran como un enemigo y que se levantan contra él y lo ofenden y dicen palabras groseras. Cuando el varón de Dios se refiere a ellos, lo hace con tanto respeto y nos pide siempre, oren por ellos. Pídanle a Dios que los bendiga. No sale una palabra grosera, no sale una palabra de condenación. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Cristo está en ellos. El Espíritu de Cristo está en el apóstol, el Señor. Y vemos su palabra, hermanos, es la palabra de Cristo. Cuando, hermanos, fue crucificado y cuando la gente coreaba maldiciones contra él, lo único que dijo él, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pudo haber deseado maldiciones contra ellos, pudo haberlos condenado, pudo haber pedido a Dios que mandara, hermanos, fuego del cielo, que mandara a sus ángeles con espada. Hermanos, no lo hizo. Se compadeció, supo lo equivocados que estaban y pidió a Dios, hermanos, que no les tuviera en cuenta sus faltas y sus pecados. La enseñanza de Cristo la vemos reflejada en el apóstol de Jesucristo y es lo que predica la iglesia también. Aquellos que nos critican y, hermanos, y se levantan y hablan, hermanos, conforme a lo que hay en su corazón, porque es, hermanos, lo que expulsan por su boca. Nosotros, lo que hacemos nosotros es seguir la enseñanza de un hombre de Dios. Señor, bendícelos. Señor, abre su entendimiento, porque a eso nos ha enseñado un hombre de Dios, ¿verdad? A orar, orad aún por los que nos ofenden. En el tercer señalamiento, hermanos, que se hace en contra de la iglesia del Señor, en la tercera acusación, dice que se nos acusa de una predicación que incentiva el aislamiento social, con el propósito de exhibirnos mal de cara a la sociedad. Exponen, se les anima a los miembros de la iglesia a la luz del mundo de que no se relacionen con personas que no sean miembros. Señalamientos absurdos y mentirosos, pues como parte de la sociedad, todas nuestras actividades se llevan a cabo en medio de la sociedad y la enseñanza apostólica siempre ha sido que busquemos a través de nuestras buenas obras aportar y sumarnos a la sociedad de una manera positiva, en el estudio, en el trabajo, en los negocios, en el deporte. Esto, hermanos, es una enseñanza que tenemos de un hombre de Dios. No nos aislamos, no decimos nosotros, no queremos nada con el mundo, no queremos nada con la sociedad. No se nos enseña esto. Son señalamientos muy equivocados. No se nos impide a nosotros ir a practicar deporte a una plaza de fútbol, hermanos, con las personas que hay o convivir con ellos. No se nos prohíbe. No se nos prohíbe, hermanos, ir a comer con ellos, ir a participar un ratito de esparcimiento con ellos. Hay personas que conocemos nosotros, que no son parte de la iglesia, y guardamos cierta relación con ellos. Solamente que nosotros tenemos, hermanos, muy claro cuando una relación, hermanos, o cuando una convivencia ya se sale del orden que nosotros conocemos y se convierte en libertinaje, ahí es cuando nosotros nos apartamos por nuestro beneficio y no convivimos, hermanos, con el pecado, pero con la sociedad vivimos diariamente con ellos, trabajamos con ellos,
Hay hermanos en la política tratando con puestos, en los puestos que están de ayudar a la sociedad. Hay hermanos que son enfermeras, enfermeros, médicos, psicólogos, que están, hermanos, tratando de aportar, hermanos, a la sociedad. Hay deportistas en la iglesia, hermanos, que ahí conviven con los demás deportistas. ¿Cuántos hermanos hay que destacan, estudiantes, hermanos en sus empleos? Y ahí están en la sociedad aportando un beneficio, un bien. No nos aislamos, esto es una mentira. Su hermano tiene algunas personas a las cuales considero amistades que no son de la iglesia. Y cuando vienen aquí a este país, a veces nos llaman y vamos a comer a algún lado y a platicar y vamos a comer con ellos. O los invitamos a casa y vienen a casa y convivimos un ratito con ellos. No nos aislamos nosotros. ¿Cuántas personas ustedes han visto que conocemos no son de la iglesia y aquí hemos compartido en el patiecito con ellos? Hemos preparado una comidita, los hemos invitado. Respetuosamente, aquí están, comparten con nosotros. A veces nos invitan a sus casas, no son parte de la iglesia, no están bautizados. También los hemos acompañado en sus casas. Vengan a participar de un alimento, yo les tengo aprecio a ustedes. Y ahí vamos todos. Y ahí estamos conviviendo con ellos un ratito, porque no se nos prohíbe esto. Nunca la iglesia ha prohibido, hermanos, este tipo de relaciones. Se nos enseña, hermanos, que no tenemos nosotros que seguir la mundanalidad y tenemos que tener claro nosotros hasta dónde podemos llegar. Pero hay personas que apreciamos y no son parte de la iglesia, compañeros de trabajo que les tenemos estima, convivimos con ellos, sabemos que son buenas personas. Hay personas que no nos convienen y nosotros las identificamos. Cuando una persona anda en el mal, no vamos a andar con ellos. Cuando una persona, hermanos, pues vemos nosotros que anda de una manera desviada, tratamos nosotros de cuidarnos un poco. Cuando podemos le damos un consejo, pero no ser partícipe de su vida desordenada o de los errores que está cometiendo. Nos tratamos de apartar, pero no es cierto que nosotros predicamos ese aislamiento social. Esto, hermanos, es muy equivocado. Esto no es una práctica que haya en la iglesia. Y ustedes lo conocen, no se nos prohíbe en la iglesia nada de estas cosas. Se nos orienta, hermanos, para que nosotros hagamos lo correcto. Dice aquí en el libro del profeta Jeremías, en un pasaje que nos dan, capítulo 29, versículo 7, y procurad la paz en la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esa es la enseñanza. Donde vayamos, donde estemos, orad por la paz. Esa es la enseñanza que nosotros hemos recibido. No aislarnos. No decir, aquí estamos nosotros, nos vamos a encerrar en lo que somos. No. ¿Cuántas veces por amistad nos acercamos a una persona y es la manera de poderle dar testimonio de las cosas de Dios? Es la manera, por medio de la amistad, de acercarnos. De tal manera que no es cierto que no le hablen a los que no son de la iglesia. No se junten con ellos. No es esto una realidad. Y el que lo entienda de esta manera está equivocado. Así es. Porque se nos enseña de una manera muy distinta. Y eso lo sabemos. Miren, hermanos, para que veamos nosotros la enseñanza del apóstol de Jesucristo y veamos nosotros y demos una respuesta correcta a este tipo de señalamientos. Miren lo que expresaba el varón de Dios cuando visitó Puerto Rico el 24 de febrero del 2019. Nada más escuchemos estas palabras y es una respuesta tan, hermanos, tan acertada a este tipo de señalamientos que hoy se hacen. Veamos la enseñanza de un hombre de Dios a nosotros. Dice esta porción de estas palabras, hermanos, del apóstol de Jesucristo. Lo que el Evangelio de Jesucristo hace en cada uno de nosotros es notorio al mundo. La iglesia no pide, aporta. La iglesia no destruye, antes construye. La iglesia
no divide, antes bien une y fortalece. La iglesia no castiga, antes orienta y previene. La iglesia no es subversiva, antes bien es obediente a las leyes y a las autoridades en todo el mundo. Buscad la paz y la prosperidad de las naciones, en donde os habréis desarrollado y establecido. Respetad las leyes y autoridades, aunque aparentemente algunas sean adversas a nosotros, pues no ha dado Dios facultad a la iglesia para criticar las leyes, sino obedecerlas. Respetad las naciones en donde os asentéis, sus ciudades, sus símbolos patrios. Obedeced sus leyes. Asimismo, levantaos y predicad el evangelio de Cristo, que el Señor me ha revelado para salvación y esperanza. Quiero que colaboréis en el engrandecimiento para con los países en donde está la iglesia y aquellos a dónde llegará, pues nosotros, a pesar de cualquier gobierno, floreceremos y fructificaremos porque somos la semilla de Dios. Debemos mostrar el respeto en el marco legal de donde se asienta la iglesia. Buscar también ser parte de la prosperidad de estos países. Amar a nuestra patria como ciudadanos de cada nación. Mientras somos peregrinos en esta tierra, tenemos que ser parte de ella. Unirnos a los trabajos necesarios a los que nuestro gobierno nos inviten, colaborando con ellos para que nuestra nación sea prosperada, porque en la prosperidad de nuestra nación también estará nuestra prosperidad, sin dejar de predicar esta hermosa enseñanza. Amén. Qué bonitas palabras del varón de Dios. A eso nos impulsa. Y en estas palabras tenemos respuesta a todas esas críticas. Es que eso los enseña un hombre de Dios. Aislarse de la sociedad, dicen ellos. A eso los enseña un hombre de Dios, a menospreciar a los demás. A eso los llevan a criticar y a condenar. No, hermanos, no estamos aislados. Somos parte de la sociedad. Sí se nos enseña y sabemos que somos peregrinos en este mundo y que de este mundo, pues lo que anhelamos nosotros es el reino de los cielos y acá vivimos como peregrinos, como pasajeros. Pero el tiempo que vivimos acá, dijo el apóstol, vamos haciendo obras buenas, vamos apoyando, vamos obedeciendo, vamos siendo parte de esta sociedad y una parte destacable y una parte, hermanos, positiva de la sociedad. A eso nos impulsa el apóstol de Jesucristo. Y en este pasaje, hermanos, encontramos una respuesta clara ante esos señalamientos que se hacen en contra de la iglesia. Esto, hermanos, lo hablamos entre nosotros. Y para que nosotros esté siempre esa firmeza de en quién hemos creído. ¿Qué predicamos cada uno de nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Para que, hermanos, mantengamos esa firmeza. Esto que estamos hablando, hermanos, que es una respuesta tan clara, aquellos que critican, aquellos adversos, no la van a entender. No, hermanos, van a respetar. No, ahora sí entiendo, estaba equivocado con los señalamientos que hice. No lo van a aceptar. Ellos seguirán, hermanos, en esto, en su necedad, porque así es, hermanos. Y nosotros conocemos que así es esto. Pero esta respuesta, hermanos, es para que nosotros tengamos esa firmeza y sigamos nosotros practicando el hacer cosas buenas, el destacar, como decía el varón de Dios hace unos días que leíamos y traíamos sus palabras en recuerdo al joven que destaque en sus estudios, ¿verdad? Que sea el primero de su clase, al hermano en su trabajo, que destaque sobre los demás, que sea responsable. Y empezaba el Espíritu de Dios a hablarnos esta enseñanza tan bonita que tenemos de un apóstol de Jesucristo, que nos impulsa a ser buenos cristianos,
pero también mejores ciudadanos de lo que hasta el momento somos. Esa es la enseñanza. Y conforme lo hagamos, va a llegar el momento en que la misma sociedad se dé cuenta. Y se está dando cuenta la sociedad, porque cada vez hay menos personas que les creen a esta gente. Hay menos personas que creen a sus calumnias, porque son tantas calumnias y tan descabelladas que aún la misma sociedad ya no les cree. La misma sociedad que no nos conocía, que no sabía quién era la luz del mundo, hoy decía el varón de Dios, y hay una realidad, hermanos, una sabiduría en esto, por esa mala fama y esas cosas que hablan tan perversas, la gente por curiosidad, a ver quiénes son esta gente, la luz del mundo. Voy a buscar sus explicaciones, voy a buscar, voy a leer, voy a preguntar, voy a ir a uno de sus templos, dirá alguno. Y llegan a estar entre los templos y llegan por curiosidad y se asoman a ver qué estamos haciendo dentro, a ver si es cierto que nosotros predicamos esto y que predicamos lo otro y que nos vamos a levantar en armas contra el gobierno y que estamos organizándonos con armas y ahí están que el varón de Dios invitó a sus batallones y ahí están ellos que tiene gente armada y se está preparando gente y van a ir a levantarse contra el mundo y a matar a todos los que no sean creyentes y ese tipo de pensamientos absurdos, hermanos, ya la sociedad no los cree porque puso su mirada en nosotros y porque ven nuestras obras y porque ven nuestros frutos y dicen, es que no puede ser cierto esto que ellos hablan. ¿Cómo van a ir a hacer estas cosas si contradice totalmente su predicación? La predicación de Cristo, la predicación del apóstol. Hay quien siente curiosidad y dice, yo quiero oír a ese hombre hablar, y ahí busca en redes sociales y por ahí encuentra una predicación del varón de Dios, que se presentó el varón de Dios en tal país, ahí está la explicación. Hay quien pone por curiosidad aquel audio, a ver en qué momento de verdad dice esas groserías, en qué momento dice cosas, ¿verdad? Que de esas acusaciones y empiezan a oír esas palabras hermosas, palabras de virtud que salen de los labios del apóstol de Jesucristo y empiezan a oír esto tan diferente y empiezan a ver un hombre de Dios animándonos a nosotros a hacer buenas obras, que nos anima, que nos aconseja, que nos une, que nos mueve a todo lo bueno, a todo lo santo y empiezan ellos a escuchar y qué curioso lo que predica. Voy a buscar otro video, voy a buscar otro a ver si es cierto. Y empiezan a escuchar otro. Y de momento, hermanos, se van dando cuenta que de los labios de ese hombre salen palabras de virtud. Y esto lo digo, hermanos, porque hay personas que se acercan a la iglesia a pesar de todo lo que se dice de la iglesia y se bautizan en la iglesia. O solo hay bautismos de descendencia. Porque son nuestros hijos, pero ya no viene nadie del mundo a bautizarse en la iglesia. ¿Verdad que no? Que ahí vienen personas adultas, personas conscientes, que han escuchado todo lo que dicen del varón de Dios, que han escuchado todo lo que dicen de sus ministros, que han escuchado todo lo que dicen de sus miembros, y bajan a las aguas del bautismo. Ven cómo nos habla la palabra del Señor, que por esos frutos de la iglesia, por ese buen testimonio, aunque unos seguían sin juntarse y seguían rechazando, iban creyendo más y más este evangelio, hombres y mujeres. Se cumple esto en este tiempo. La iglesia sigue creciendo. La quieren detener y plantarse y por un lado y por otro y se ve, hermanos, más la prosperidad. Vemos en estos días otra Santa Cena. Y allá en Francia, y el grupito en Europa que ya se ve más grande, y por allá en estos días en otro lugar, y vimos que en México, en esta semana en Tijuana, Baja California, Santa Cena, y ves las fotos, ¿cuántos ves? 50, 100 ahí reunidos, miles de almas. La iglesia sigue creciendo. En la desinformación que presenta el mundo, se están yendo. Se está reduciendo esa iglesia. Ya son menos. Mira las fotos. Mira el testimonio. Mira los bautismos. Mira las promesas. Hermanos, Dios sigue dando testimonio. Y nosotros seguiremos dando testimonio a través de nuestra conducta. También, hermanos, dice ya para ir terminando,
en el escrito que los hermanos nos envían, hay una porción también de una carta apostólica enviada el 12 de diciembre del 2021, y dice así: para la honra y la gloria del Señor. Desde que el Señor me llamó por su gracia para dar a conocer su palabra, he sido inspirado por el Señor para hablar su divina enseñanza, dirigida no solamente al beneficio espiritual del alma. También he dado alguna enseñanza relacionadas para el beneficio personal, incluso de asuntos sociales. Obviamente, dentro de un enfoque cristiano, íntimamente ligado con la enseñanza espiritual, que es en contexto de hermandad. Palabras del apóstol Nazón Joaquín García. Este es el tema y es la respuesta ante esos cuestionamientos. Claridad hay en la enseñanza del apóstol de Jesucristo que recibe la iglesia del Señor. Y una vez más, nunca nos ha invitado el varón de Dios a aislarnos, a levantarnos contra el gobierno, a discriminar. No es la enseñanza del hombre de Dios. Leemos sus cartas y en ninguna de ellas vamos a encontrar algo, hermanos, que avale estos cuestionamientos. Bendito sea nuestro Dios y bendita sea su santa palabra. Y que esto que hemos platicado venga a ser para la honra y la gloria del Señor. Antes, hermanos, de despedirnos de este lugar, quiere su hermano leer, como lo dijo a un inicio, un aviso oficial a la Iglesia Universal de parte del Consejo de Obispos, el cual dice así: para la honra y la gloria del Señor. Amén, gloria al Señor. Se comunica a la Iglesia del Señor Jesucristo que gracias a Dios y a pesar de todo, el apóstol de Jesucristo se encuentra bien de salud, Amén. con mucha tranquilidad y paz en su corazón, sintiéndose seguro en el lugar donde se encuentra. Amén. Tiene una gran confianza en Dios, con la seguridad que la Iglesia de Cristo siente lo mismo, firmes en la fe y siendo unidos en la oración. Este es, hermanos, el comunicado. Nos alegra mucho a cada uno de nosotros escuchar que el varón de Dios, a pesar de todas las circunstancias, se encuentra bien de salud, se encuentra fortalecido, y eso siempre va a ser nuestra alegría y va a ser también nuestra fortaleza. Yo espero, mis hermanos, que esto que hemos platicado venga a servir en cada uno de nosotros para edificación de nuestra alma. Mi deseo es que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo mora y gobierne sus corazones, y el Señor les bendiga.